Estamos de vuelta en Estados Unidos. 6.6 millones de personas están solicitando los apoyos por desempleo tan solo en la semana pasada. Más la cifra anterior, que era de 3.3 millones, ya estamos hablando de 10 millones de solicitudes de desempleo para recibir los apoyos. Así están las cosas, al menos en Estados Unidos, y los números parece seguirán aumentando. Para hablar de todo esto y qué podemos esperar, por supuesto, nuestra Gabriela Frías de Portafolio Global, conectada con nosotros desde Atlanta, Georgia, en su casa, igual que un servidor aquí también desde su casa, y Camilo en su casa y todos en nuestras casas. Gabriela, ¿cómo estás? Buenas noches. Ya lo habían proyectado el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, incluso llegó a hablar de la posibilidad de llegar hasta un 20% de desempleo. Pero la velocidad con la que se está dando, Gaby, es alarmante. Es la velocidad que refleja, Fernando, buenas noches, Camilo, buenas noches, a todos buenas noches. Es la velocidad que refleja que te obliguen a estar en casa, que te obliguen a cerrar negocios. Y déjame ponerlo todavía más amplio. Fernando, no todo el país está en restricciones y esa es una gran preocupación de salud y al mismo tiempo esa es una gran preocupación para cuando hablemos de un ritmo de recuperación económica, de cuando vamos a salir hacia el otro lado ya recuperándonos, cuando suprimamos el virus, no nada más lo controlemos. Así que estamos hablando de un dato en el que están reflejados los 50 estados del país. El primer golpe con los 3.200.000 reflejaba más sectores como turismo, los primeros que empezaron a detener sus actividades, ¿no? Turismo, aerolíneas, etcétera. En este último informe de los 6.600.000 personas, estamos hablando de los 50 estados del país, por supuesto, con los estados que más se han visto afectados esos focos de infección, como Nueva York, como algunos de los que también arrojaron las cifras más altas, igual que Pensilvania y que Ohio. Pero el punto importante aquí es que no hay un lockdown nacional aún, y ni siquiera estamos en el principio de lo que es esa curva a nivel nacional, de todo el país, de lo que representan estos brotes. ¿Para qué te digo esto? Para que te prepares, porque las cifras, pues sí, estamos en el principio de esa caída de la montaña rusa, esa caída que es una caída libre que refleja que estamos guardados. Ahora, ¿qué representa esto, Fernando? Que hay mucha gente que está en cesantía, que está despedida. Este país es un país que vincula lo que sería nuestra prestación de seguro de salud. Bueno, gente que se puede quedar sin seguro de salud o que está en cesantía y puede conservar sus beneficios. Gente que esta semana tuvo quizá que encarar la renta, que tuvo que encarar el pago de la renta de un inmueble comercial, etcétera. Las situaciones se están complicando y esto es apenas el principio del mes. Por eso es importante recordarle a la gente en qué parte nos estamos ubicando, Fernando, y que llegan las ayudas. Y hoy hubo una conferencia de prensa, la de todos los días del presidente Trump, pero esta vez estuvo el secretario Mnuchin del Tesoro estadounidense y también estuvo Jovita Carranza, que es la directora de la SBA, la Oficina de Pequeños Negocios de Estados Unidos, para contarle al mundo que ya empezaron a activar, digamos que estos programas que se activan en unas horas mañana, programas de apoyo a las pequeñas empresas, apoyos que son préstamos, pero se pueden convertir en subsidios si mantienes tu plantilla. Y toda esa información, simplemente para la audiencia aquí en Estados Unidos, sblargaa.gov con B corta, sblargaa.gov con B corta, porque hay 4 programas y los cheques de las personas en 3 semanas van a empezar a procesarse. Pero es importante tener este otro lado. Ya empiezan a surgir sitios de internet en donde la gente, preparados por el gobierno, donde la gente puede llegar a presentar sus datos, y aquí la SBA no va a poder sola, los bancos seguramente van a tener que ayudar acá a distribuir esa ayuda, Fernando. Por supuesto, no es una tarea fácil la distribución, además por los tiempos y la necesidad de tantas personas. Ahora, Gaby, aquí hay algo que tenemos que traer a colación, porque, bueno, efectivamente, se afecta a la economía estadounidense, se afecta a la economía en Latinoamérica. Estamos viendo lo que ha subido el dólar, por ejemplo, en México está por 24 pesos aproximadamente, no sé cómo haya cerrado, pero ¿qué pasa con las remesas, Gaby? Porque ese también es un ingreso muy importante para muchos países latinoamericanos, representa un amplio porcentaje del Producto Interno Bruto, incluso algunos prácticamente viven de las remesas, y esto también se va a ver reflejado y también van a ver impactados estos países, Gaby.
Efectivamente. Mira, el día de ayer salió un informe muy interesante solo de México, y menciono México porque este país el año pasado recibió un monto récord. Incluso los ingresos de las remesas superaron a los ingresos por turismo, un sector que está decaído, y el sector del petróleo. La venta de petróleo mexicano también fue superado por las remesas. ¿Cuánto recibimos? Más de 36,000 millones de dólares. Íbamos, la expectativa era hablar de un nivel récord este 2020, no más. Los pronósticos de analistas del BBVA hablan de una caída del 17%. Ahora, si hablamos de toda la región y si pensamos en el desempleo que va a empeorar y que muchos de los migrantes centroamericanos o mexicanos están en restaurantes, construcción, etcétera. Bueno, ahí se está proyectando, Diálogo Interamericano proyecta 6 millones de empleos perdidos entre migrantes en general, 3 millones para centroamericanos y mexicanos. ¿Qué hay que hacer aquí? Bueno, quien tiene el lápiz en la oreja, sacando cuentas en nuestros países, tiene que pensar en las zonas rurales y las familias que usan este ingreso para consumir, porque no es ingreso que se ahorra, Fernando. Y eso implica también comunidades que salieron adelante con el dinero de las remesas. Bueno, pues ahora no alcanza esa cobija para esas familias y va a tener que hacer algo la autoridad para ver cómo le alcanza la cobija a cubrir esas zonas rurales y las desprotegidas por la falta de sus recursos. Pues ojalá logren encontrar la fórmula, Gaby, y no vaya a ser un no jales que descobijas, ¿no? Porque a veces no le salen bien las cosas, digo yo. Lo hemos visto y lo hemos hablado en la semana. Pero bueno, ya se me fue el tiempo. ¿Te veo mañana, Gaby? Claro que sí, con gusto, y gracias a ti. No, mil gracias a ti, Gabriela. Gabriela Frías, de Portafolio Global, con todos estos datos importantes, ténganlo en cuenta y vea qué es lo que va a hacer su gobierno, ¿no? Porque eso es lo más importante. Oye, Camilo, la pandemia tiene un impacto psicológico muy importante en las familias, en los niños. Hay que adaptarse, no es fácil, y hay que explicar también qué es lo que pasa, ¿no? Ahora imagínate los niños que necesitan, que son niños con necesidades especiales. Imagínate el dilema de los padres, el dilema de los cuidadores. De eso vamos a estar hablando cuando regresemos de publicidad con la doctora Azaret. Ya volvemos.